yo creo que más conocéis al autor, y había traído una chuleta, como podéis ver, para presentar a Marín, pero bueno, como es conocido, lo voy a limitar a decir que, bueno, que Marín Sánchez González nació en 1962 y es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria. Este es el primer libro que ha publicado, del hombre P de Liérganes, una historia cántabra, y es el fruto de, bueno, de un trabajo que lleva haciendo desde hace más o menos una década, centrado en la cultura popular de Cantabria, estudiando los mitos y las tradiciones, y bueno, lleva una metodología bastante precisa. Profundiza tanto en las fuentes orales como todo tema de bibliografía. Es un autor muy implicado en lo que hace, y bueno, como digo, este es el primer libro de una serie de material que tiene hecho, que por cierto ya no lo dirá él. En principio no era este el proyecto primero para publicar, sino que era otra cosa, pero que profundizando en esa otra cosa se adelantó el hombre pez, cruzó, y bueno, yo creo que afortunadamente, porque ha salido un trabajo, yo creo que muy interesante, que hacía falta, porque el hombre pez ha escrito mucho, todo el mundo sabe, pero bueno, no desde esta perspectiva. Entonces yo creo que bienvenido a la bibliografía de temas cántabros, además un asunto que se puede catalogar como, bueno, una de las leyendas, si no es la más importante que se ha conservado en esta tierra, por lo cual tiene un valor significativo. Y bueno, el libro ha salido hace pocos meses, es casi reciente, hemos hecho varias presentaciones por ahí y esta es la tercera, de hecho la primera que se hace en Santander, y bueno, esperemos que se haga alguna más. Y bueno, por mi parte, dar la palabra a Marín, que bueno, nos va a hablar del hombre pez de Liérganes. Bueno, es la tercera presentación que hacemos después de la de Liérganes, que parecía razonable que fuese la primera, y de una en Castro Urdiales, francamente sorprendente para mí por lo buena que fue, la asistencia y las preguntas y tal, así que no desmerezcáis. La de Liérganes, como bien sabe Marina, no me salió bien, la de Castro Urdiales sí, y por lo menos salió conforme a lo que yo quería. Yo digo bien o mal cuando una cosa me sale como yo quiero. Luego puede ser que otra persona lo juzgue y no le parezca bien. Por ejemplo, a mí el libro este, realmente tengo que decir que me ha salido exactamente lo que yo esperaba. Bueno, o sea, porque hay veces que tú te haces una idea del resultado final de algo y no lo alcanzas o haces otra cosa, y sin embargo, la verdad es que a mí hace 3 años o 4 años hubiese dicho que este era el libro que quería. Por supuesto, sobre la marcha siempre hay algún cambio y eso, pero bueno, en general eso. Bueno, yo primero que quería es agradecer a los que os habéis acercado aquí a esta presentación, y espero animaros a leerlo. Yo creo que la función fundamental de la presentación debe ser esa, y vamos a ver si lo consigo. Perdona una cosa, yo creo que hay que decir una cosa, que la diferencia entre Castro Urdiales y esta presentación es que en Castro Urdiales la gente que había allí tenía muy pocas referencias de la leyenda del hombre pez. La gente que hay aquí tiene muchas referencias del hombre pez, o sea que... Sí, el requerimiento es mayor, lo conozco. Entonces, yo creo que bueno, al final de tu intervención se presenta un debate y una exposición de ideas que puede ser muy interesante. Estoy seguro. Veo por aquí algún especialista. Bueno, pues lo primero es agradecer que hayáis dedicado vuestro tiempo, y espero que os motive a echarle una ojeada por lo menos, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que se trata de es una obviedad, ¿no? Pero se trata de un ensayo, no se trata de una novela, un cómic o algo por el estilo. Lo digo porque en los últimos años sí que hemos asistido, lo habéis visto todo, cómics, habéis visto novelas y
todo tipo de productos alrededor del hombre pez es algo muy, bueno, es evidentemente interesante, importante, y creo que voy a explicar el motivo. Como tal ensayo, tengo que decir que lo primero, además el primer agradecimiento es para vosotros por venir, y el segundo es para todos los que han colaborado en el resultado final, porque en realidad es una obra colectiva desde mi punto de vista. Una obra colectiva de mucha gente involuntaria, no saben que han colaborado, que son todos los que están en la bibliografía, no lo sabían, algunos se habrán enterado pues cuando se vean ahí, y es que en realidad sin todos ellos pues el resultado no hubiese sido lo mismo. Y entre las personas que hay ahí, me he comprometido antes con una, iba a hablar de una en particular, que es Carmen González Echegaray. Ya lo dije en Liérganes y lo vuelvo a repetir aquí, y ahora me pongo el gorro de presidente de ADIC, me quito el de autor, y voy a decir que desde ADIC vamos a ver si motivo a alguien de la organización para que haga algún tipo de recogida de firmas en serio, para que a Carmen González Echegaray se le dedique una calle como Dios manda en Santander, y no la que tienen prevista, que es una calle compartida con su hermano, que tiene muchos méritos sin duda alguna, pero que yo creo que se le debe dedicar a ella en exclusiva, lo primero. Y lo segundo, no esa calle en ese sitio, que todos los barrios me parecen muy respetables, pero yo pienso que a Carmen González Echegaray habría que dedicarle una calle principal, no una calle. Si se quiere quitar, yo, si fuese por mí, si yo fuese alcalde, sería la que actualmente se conoce como calle General Dávila, yo le pondría Carmen González Echegaray, la calle más larga de Santander y una de las más importantes. Y yo voy a intentar desde esta organización motivar a alguien para que coja esa bandera, porque yo no puedo con todo, básicamente. Bueno, luego también hay una serie de colaboradores voluntarios, voluntarios pues como algunos que me han dado alguna documentación, como Araceli, por ejemplo, o como Beatricea, alguna información que me han dado, y quería destacar también sobre todo a los ilustradores, a todos aquellos que me han prestado ilustraciones, porque algo como es esto, ¿no?, inmaterial, vivimos en la época de las imágenes. Tú, si no le pones una cara al hombre pez, es muy difícil. Y quiero darles las gracias a todos ellos, también a Baby, que está aquí, que hay una ilustración suya, y sobre todo a Víctor, que es, a ver si vamos pasando alguna ilustración. A Víctor le pedí una portada, que es esto, y 3 semanas después me entregó todo esto. 11 dibujos en total, que luego los pasaremos más despacio. Y sobre todo quiero destacar esta parte de Víctor, porque supo captar. Víctor se lo leyó, fue uno de los primeros lectores antes de que estuviese impreso, y yo creo que captó muy bien el mensaje, ¿no? Ni tenía cola de pez, ni era un tipo raro, ni nada por el estilo. Bueno, es una leyenda, ahora profundizaremos en ello. Quería destacar eso, los dibujos, y también decir que es una pena que no dibuje, ¿no? Bueno. Y a partir de ahí pues paso a los agradecimientos. Hay uno pues muy particular para mí, como es mi padre, y hay otro que es de una persona que muchos de vosotros conocéis, que admiráis también, que es Chuchi García Preciados, Chuchi Preciado para casi todos, con el que hace no mucho, en el mes de julio, agosto, estuve un rato con él. Chuchi y yo quedamos frecuentemente cerca de su casa, allí mirando la ría de Mogro, en un paisaje de estos idílicos y tal. Ahí, y charlamos allí durante media hora, 1 hora, alguna vez se nos ha ido la mano y hemos estado 2 horas hablando. Bueno, esta vez estuvimos hablando del fuego, ¿no? Un tema que a mí me tiene que ver con eso que Ramón llamaba mi otro trabajo bastante, y me obsesiona desde hace mucho tiempo esa parte, ¿no? El fuego, que para todos probablemente, si salimos ahora a la calle y preguntamos a alguien el fuego es algo que quema, que abrasa, que destruye, malo. Sin embargo, qué importante fue para que nosotros como especie hayamos triunfado. Probablemente hace 2 millones de años no éramos nada, y ahí surge el fuego, alguien que le controla. En el momento en el que le controla, es capaz con ese fuego de pasar ciertas verduras, ciertas carnes por el fuego, hacen las digestiones más fáciles, aumentan la cantidad de alimentos disponibles en la naturaleza. Y eso permite una cosa tremenda, que es dejarnos tiempo libre. Algún antepasado nuestro hace 1 millón y medio de años le permitió el manejo, el control del fuego, le permitió tener más tiempo libre.
Y ese tiempo libre es lo que nos ha hecho seres humanos, nos ha dejado de ser homínidos y nos ha llevado a seres humanos porque nos trajo la cultura. Ese tiempo libre, entre otros motivos, se dedica a la cultura, al conocimiento en general, ¿no? Entonces, estábamos hablando, Chuchi y yo, de ello y decíamos lo importante que fue ese fuego, y ya no nos vamos a venir mucho más acá de ese millón y pico de años, nos vamos a ir hace muy pocos años y tal vez no haga falta irse más allá de los 200 o 300, aunque esto tenía esa raíz ahí, ¿no? Porque alrededor de ese fuego hay una cosa, cuando la gente te dice aquello de esto es de toda la vida, yo a mucha gente le tengo que responder siempre, bueno, de toda tu vida, que no es toda la vida, porque hay mucha gente que pierde la perspectiva de los años. Vosotros sabéis que la mitad del tiempo es de noche, es a oscuras, y gran parte del año realmente hace frío. Y hace años no tenían unas ventanas tan guapas como estas, ni unos calzados y abrigos tan buenos como tenemos ahora. Y sin embargo vivían en gran parte gracias al fuego. El fuego, ya para esa gente hace 1 millón de años, el hogar, el sitio donde haces el fuego, se convirtió en el sitio de reunión. Y eso continuó siéndolo hasta hace muy pocos años, hasta un poco más allá de toda la vida de nosotros. Es decir, hasta hace 100 años, para una inmensa parte de la población, el fuego, que solamente había un sitio en la casa donde se encendía fuego, era el sitio donde la gente se reunía y pasaba todas las horas, sobre todo del largo invierno, tópico largo invierno y frío invierno, y muchas otras en las que no había luz, porque es que el fuego era la única posibilidad de luz que había para la inmensa mayoría de la población. Entonces la gente se reunía alrededor del fuego, ¿no? Y alrededor de ese fuego se transmitía el conocimiento de unas generaciones a otras. Estamos hablando de unas sociedades iletradas, sociedades que no tenían libros, que tampoco sabían leer, tampoco les valía mucho tenerlos en un porcentaje importante de la gente, y que transmitían el saber de unas generaciones a otras gracias a la interacción oral, porque se reunían alrededor del fuego, y alrededor del fuego, pues la actividad femenina típica era el hilado, y las madres, las abuelas, las veteranas enseñaban a las mozas cómo se hacía, las que cogían, y se enseñaba de esa manera. Y otros enseñaban pues a hacer albarcas, ¿no? Podían estar las gilas, las deshojas, a hacer aquello que era necesario, transmitían ese conocimiento. Y otro conocimiento también que se transmitía allí era lo que comúnmente llamamos literatura de tradición oral. La parte en verso, los romances, las trovas, y la parte en prosa, los cuentos, los mitos y las leyendas. Y hemos llegado a la nuestra, al hombre pez, que lógicamente en algún momento también se transmitió de esa manera, de padres a hijos, se transmitió por vía oral, delante del fuego, en el invierno, cuando no había otra luz más que la que el fuego podía emitir, y tampoco se podía transmitir el conocimiento de otra forma que de forma oral. Así se transmite esa y otras leyendas. Estamos ahora ante esta leyenda que yo el otro día lo he dicho que es una de las mejores leyendas que hay en Europa. Y alguien podría decir, bueno, empezamos con el chauvinismo y tal, no soy muy amigo, los que me conocéis sabéis que no soy muy amigo de ello, y yo creo que voy a argumentar por qué. Yo desde luego lo que no me atrevería a decir que era la mejor leyenda que existía en el siglo XVIII, porque no lo puedo afirmar, y probablemente existían muchas de esta calidad. Pero las leyendas, al revés que los cuentos o los mitos, tienen una parte importante que hay que considerar, que es que las leyendas se transmitían como si fuese verdad. Es decir, el que se lo contaba a otro le estaba contando algo en lo que creía que era cierto. Y cuando veis los temas maravillosos que contiene esta y otras leyendas, pues os podéis llevar las manos a la cabeza, pero es fácil de ver que hace 2 o 3 siglos la línea que separaba lo real de lo maravilloso era tan fina que se traspasaba con una facilidad tremenda. La gente podía creer en cosas como reales, cosas maravillosas. Esto es lo bueno y lo malo de las leyendas. ¿Por qué no es lo malo? Porque eso las ha perjudicado mucho en la transmisión. ¿Por qué motivo? Porque la gente, a medida que iba estudiando, que iba cogiendo conocimientos, o que tenía contacto con gente que tenía esos conocimientos, iba dándose cuenta de que esos detalles que contenía la leyenda no eran verdad. Hoy diríamos que eran maravillosos, eran fantásticos, pero no eran reales, no podían ser. Todos los detalles de los que luego hablaré no eran reales, eran maravillosos. Entonces
se produce, en todas las leyendas, se produce una degradación temporal. Con el paso del tiempo se van, digamos, podando. Les vas quitando una rama aquí, otra rama allá, a medida que aumenta el conocimiento. No es de una forma radical al principio, sino que poco a poco se van dando cuenta que esto no es verdad, esto tampoco y tal. Y eso sucedió con todas las leyendas, de tal forma que cuando se recogen ya en el siglo XX, no digamos ya nada en Cantabria, a mediados, finales del siglo XX, pues han sufrido un proceso de empobrecimiento que esta leyenda no sufrió. Y no sufrió por una sencilla razón, porque tuvo una recopilación muy temprana. Entonces, con lo bueno y lo malo que tiene, porque también hubo una interacción entre la leyenda culta, digamos, la que ya está en los libros, y la leyenda que se transmitía, que al final pues también de alguna manera acabó con la leyenda popular y con la transmisión oral, porque como también se ve en alguna parte del libro, esa transmisión culta se impuso ya, sobre todo a partir de finales del XIX. En el capítulo 1, yo a la gente que me lo dice, y además se lo digo, que digo, mira, que me lo pide, le digo, mira, te lees el capítulo 1 y el 5, es decir, la introducción y las conclusiones, y a partir de ahí decides, porque esto es un ensayo, no es una novela, la puedes empezar donde quieras, y te lees el capítulo 1 y el 5 y te haces una idea de lo que contiene. Te haces una idea del planteamiento y de las conclusiones, y luego los capítulos del medio, pues bueno, puede que te interese una parte, otra no, en fin, eso cada uno. Entonces en el capítulo 1 dedico una pequeña parte a diferenciar entre lo que es un cuento, una página y media, no más rollos, lo que es un cuento, lo que es un mito y lo que es una leyenda, porque yo creo que también tiene interés, pues por qué es una leyenda y no un cuento o tal. A veces la gente pues mezcla un poco y cuál es la diferencia y por qué es claramente una leyenda, está en el capítulo 1 y luego además justifico los otros capítulos. Y bueno, con esto os he explicado también por qué yo creo que es una gran leyenda. Es una gran leyenda porque para su suerte, en este caso, se recogió muy tempranamente. Y no solamente en la versión habitual, que es aquella que Benito Jerónimo Feijóo, iba a decir Benito Pérez Feijóo, Benito Jerónimo Feijóo recoge. Feijóo le suena eso, se lo cuentan y tal, no se lo cree porque ve que hay muchas cosas ahí que no le parecen ciertas, entonces pide información y de 3 o 4, depende de cómo lo tomemos, personas cántabras que a él le eran trasmeranos de notorios, nobles, clérigos o incluso arzobispo, le informan y a él le dan una cierta seguridad de que aquello que le informan es cierto, ¿no? Entonces Feijóo establece ya una primera versión que yo, pues como todos conocía, era bastante conocida y en la que yo, es mi primer contacto con este asunto, ¿no? Entonces sí que me dio a mí la impresión de que en esa versión de Feijóo había ya una poda considerable, esa poda de la que os he hablado de las leyendas. Lo que pasa es que Feijóo poda la leyenda con la ciencia que había en su época. Pero había otras cuestiones que Feijóo, que era por supuesto un grandísimo científico, pues no se atrevió o incluso dio la impresión a algunos que las admitía como ciertas. Feijóo, por ejemplo, él reconoce que él no sabe por qué la respiración es necesaria. Sabe que si no nos respiramos morimos, pero no sabe por qué es necesaria y lo admite. Y sin embargo llega a admitir que el hombre pez pudo tener una vida marina porque dice, bueno, tal vez como los fetos están dentro del vientre de su madre en un medio líquido y viven 9 meses allí, pues tal vez Francisco de la Vega tuviera alguna capacidad extraordinaria. Bueno, así paso a paso Feijóo vino a justificar algunas partes, en algunas otras ni siquiera se dio cuenta que se la estaban colando y otras dijo, no, esto claramente no es cierto y mete la primera tijera. Feijóo tuvo una difusión extraordinaria, era un auténtico personaje en su época y la difusión de su obra, de sus tomos del Teatro Crítico Universal, que el Teatro Crítico Universal, para quien no lo sepa, son pequeños ensayos en los que Feijóo básicamente combate aquello que se ha venido en denominar supersticiones, combate pues, supersticiones ajenas al cristianismo y muchas supersticiones que se habían metido dentro del cristianismo por intereses, ¿no? de milagros, en la milagrería típica del siglo XVII, ¿no? Feijóo vive
más en el siglo XVIII, pero todavía nace en el XVII. Viene de esa época de la milagrería fantástica, y Feijóo lo que hace es agarrar todos esos mitos y milagrería y supersticiones y desenmascararlos, ¿no? Y cuando llega pues de alguna manera se estrella. Aún así, como digo, consiguió una difusión extraordinaria por todas partes. Era tan importante la difusión y la expectativa que mucha gente preguntaba por ello. Tal vez por ese motivo yo llegué también al conocimiento de que había otra versión de la leyenda de 1748, es decir, 14 años después de la publicación del trabajo de Feijóo. Era del cura de la localidad y, bueno, está ahí puesto. Fue un poco complicado conseguir esta segunda versión. Yo sabía que estaba en un libro publicado de 1877 que prácticamente era imposible de encontrar en Cantabria. Llegó un momento en el que vi que estaba en la Biblioteca Británica, digo, me va a ser complicado. Luego vi también que estaba en la Biblioteca Nacional de España. Digo, bueno, pues ya iré a Madrid algún día. De repente llega algo que todos nos acordamos, que es la pandemia, ¿no? Y en la pandemia, pues a poco de empezar la pandemia, me llega un mensaje de que la Biblioteca Británica hable sus fondos escaneados, sus fondos, como se dice, digitalizados, los abre y tal, y entro a la Biblioteca Británica y me encuentro con que efectivamente estaba este libro allí. Ahora ya no hace falta irse allí porque desde hace 2 años está en la Biblioteca Central, si alguien quiere ver. Alguien la ha debido de donar porque en el 19 no estaba, pero en el 21 ya estaba, ¿no? Entonces, en medio alguien lo debió de donar de alguna colección particular y ya está en la Biblioteca Central. Bueno, aquí está publicada esta segunda versión, que digo que es de 14 años después a la de Feijóo, en la cual veo algo muy parecido, unas versiones muy parecidas, pero se observa que aquellas que Feijóo tachaba de supersticiosas, el cura de Liérganes y sus informantes las admitían con naturalidad, porque, como digo, para aquella gente la diferencia entre la realidad y la maravilla era tan fina que prácticamente, digamos, que ni existía. Y bueno, un motivo, ¿por qué digo yo que de todas formas, aunque el factor fundamental de decir que es una grandísima leyenda actualmente sea el hecho de que se haya conservado, hay otro motivo importante por el que yo considero que debió de ser incluso en su época una gran leyenda, que es por ese momento tan fantástico que se vivió en Liérganes en el siglo XVII y el XVIII, ¿no? Y no solo en Liérganes, sino en todo el Valle del Miera. A ello le dedico el capítulo 2, ¿no? Es un capítulo, una ambientación histórica en la que no quiero hacer historia porque no soy historiador, pero sí que quise poner ahí de manifiesto algo que es muy importante para mí, que es ese ambiente de efervescencia social, efervescencia económica que debió vivir Liérganes durante ese siglo y medio y particularmente durante los primeros años, porque en una población que debía de ser un villorrio medieval auténtico, debía estar todavía en la Edad Media, de repente se instala una fábrica que a la fábrica se le ha dedicado muchos estudios. Si queréis saber cosas de la fábrica, pues tenéis varios libros muy buenos que, bueno, aprovechándose de la documentación abundante que generó, se han dedicado varios libros. Sin embargo, a la vida de Liérganes se ha dedicado muy poco. Y eso es una cosa que en Cantabria pues, se dedica mucho tiempo a lo que hacen los reyes y los nobles y los grandes clérigos y muy poco a la historia del pueblo, que apenas hace 30 o 40 años no se sabía nada. Uno lee las historias de Cantabria que se leían cuando yo era adolescente, allá en los años estos de la transición, no lo digo, en los años estos de la transición, incluso Vindio, por ejemplo, ¿no? Tú lees Vindio y te das cuenta que bueno, todo no, pero gran parte de la historia de Cantabria que cuenta era la historia de los reyes, de los príncipes y tal. Es tremendamente empobrecedor, es como lo que veis ahora en Laredo, por ejemplo. Parece que la historia de Laredo es que en 1556 pasó por allí Carlos V. El resto de la historia parece que no existe. ¿El pueblo de Laredo qué es? ¿Que en un año de hace 500 años pasó por allí un emperador? ¿Esa es la historia de Laredo? Bueno, pues la historia de Liérganes parece que eran las fábricas para mucha gente. Bueno, yo intento ambientarlo en algo que debió ser extraordinario. Todavía hay un montón de testimonios en todo lo que es el Valle del Miera, donde lo podéis ver, los puentes sobre el Miera, los caminos, el encauzamiento para bajar los troncos por el río, los retenes,
la nevera, por ejemplo, de Fiñumiga, y otra nevera que he descubierto por ahí yo y que en algún momento también sacaré también publicada, y alguna más que probablemente hubo, ¿no? Una nevera era una fábrica de hielo, vamos a decir, en la cual lo que se hacía era meter nieve, prensarla para obtener hielo que se utilizaba luego en las fábricas, ¿no? Pero toda esa efervescencia económica, toda esa gente que vino de fuera, los flamencos, también del País Vasco vino mucha gente a la que había que dar de comer también, la introducción del maíz, que además fue simultáneo, todo esto ocurre en un momento, tuvo que ser un momento tan especial que a mí no me extraña que surgiese de allí esta gran leyenda tampoco. A ello, como digo, dedico el capítulo 2. El capítulo 3 está dedicado a algo que ha sido en gran parte la historia del hombre pez, ¿no? Que es toda la gente que ha tratado esta leyenda y con la que, por supuesto, con prácticamente todos rompo totalmente, porque es que el tratamiento de esta leyenda ha sido siempre desde el punto de vista de las ciencias biológicas, médicas, fisiológicas, ciencias naturales en general. Han tratado esto como si fuese verdad. Claro, la gente lo contaba como si fuese verdad. Es que es una leyenda. Claro que la gente lo contaba como si fuese verdad. Eso no significa que sea verdad. Somos gente del siglo XXI y yo en particular no me creo prácticamente nada de esto como real. Claro, por supuesto es una gran leyenda, pero no por ello tengo que creer que es verdad. Yo también, como sabe algún compañero, investigo por ahí sitios relacionados con Janas y eso no significa que crea en ellas. Alguna vez cuento el chiste de que, bueno, si una me secuestra y tal, a lo mejor no vuelvo y tal, pero obviamente es un chiste, no lo digo en serio, no creo en ello. Pero otra cosa es que no sea un fenómeno cultural y de importancia, ¿no? Y como digo, el capítulo 3, es un capítulo en el que hablo de 21 personas que han tratado esto. No intento agotarlas todas, hay muchas que, en algún caso por otras partes del libro nombro algún otro que lo tratan brevemente. Solamente escogí estas 21 personas en función de que me parecía que sus aportaciones eran interesantes para ver el origen, la evolución, sobre todo la evolución de la leyenda, ¿no? Y cómo había sido siempre analizada desde ese punto de vista. Feijóo, desde luego, la analiza desde el punto de vista de las ciencias naturales. Se cuela muchas veces, pero se cuela no porque Feijóo no fuese un gran científico, sino porque la ciencia de su época había muchas cosas que desconocía. Pero ya a finales del 19, cuando se publica el libro este que os digo, de 1877, que es un médico de Pámanes, José María Herrán, tenía ya todas las herramientas en 1877 para prácticamente decir que todo aquello no era verdad. Pero a José María Herrán le faltaba una cosa, le faltaban las ciencias humanas, que vinieron un poco después. Hasta finales del 19, con probablemente la escuela finlandesa y luego otras, no se empieza a ver esa diferencia, ¿no? Dice, no, efectivamente, no es real la leyenda, pero está lleno de motivos míticos, de mitemas, de gran trascendencia, de gran importancia en la cultura europea. Vale, toda esta gente que hay aquí en esta lista, pues hay gente pues muy variopinta, pues hay un clérigo también ilustrado de Liérganes muy importante, José Martínez de las Mazas, que yo creo que fue el primer escéptico fue Salvador Mañel, que era un crítico habitual de Feijóo, una persona que Feijóo publicaba algo y se le lanzaba siempre al cuello. Y encima este hombre era de Cádiz. Entonces yo, al saber aquello, dije, el hombre pez le pescan en Cádiz y tal, digo, este tiene que tener algo importante. Me costó bastante conseguir este documento para luego darme cuenta que realmente no. Probablemente porque el hombre pez, o Francisco de la Vega, por decir mejor, tampoco estuvo nunca en Cádiz. Porque me parece un poco extraño que muy pocos años después alguien de Cádiz hable del asunto y no saque a colación su hipotético paso por Cádiz, su paso por conventos y clérigos que eran los que escribían, los que dejaban los documentos. Sin embargo, no encontró ninguna documentación. Quizás Salvador Mañer fue el primer escéptico. Lo que pasa es que Salvador Mañer creía en duendes, en hadas y cosas de estas, entonces nadie le tomaba en serio. Gumersindo la Verde, por ejemplo, era una persona que intentó hacer una leyenda tipo las de Becker, pero como era él era muy meapilas, vamos a decir así, pues al final lo que construyó es una leyenda religiosa sobre una leyenda
popular, una cosa un poco rara, pero bueno, me parece interesante. Antonio Trueba, una especie de Pereda en el País Vasco, representaba lo que en Cantabria Pereda, Trueba en el País Vasco, y eso lo saqué en Castro porque hubo alguien que preguntó, y monta un cuentecillo también a cuenta del hombre pez sin venir mucho a cuento. Bueno, José María Herrán, 1877, es la persona que realmente pone en pie en pared y dice, no, mira, todo esto no es verdad, nada. Pero digamos que al final a mí me produce la lectura del final del libro de José María Herrán, me produjo una sensación como que él, lo pongo en algún sitio del libro, como que estaba confundido cuando encuentra la versión, la versión popular. Joder, aquello como que le descoloca un poco. Es interesante. Vamos a uno, quizá el más conocido de toda esta lista, que es Gregorio Marañón. Gregorio Marañón, su padre era de Santander, su madre era de Liérganes, y veraneaba allí, se bañaba, y lo dice él. Gregorio Marañón realmente no es el primero, como opina mucha gente. El primero fue José María Herrán, como digo, pero cogió un poco el discurso de Herrán y pues dijo, demolió la leyenda. La demolió siempre desde el punto de vista, insisto, de la fisiología, de la medicina y de las ciencias naturales. A partir de la influencia de Gregorio Marañón, era un... Ay, no me acuerdo en castellano y se me sigue olvidando. Y me lo dijo alguien. Bueno, era un pionero en una rama de la medicina que no me acuerdo ahora. Endocrinología. ¿La? Endocrinología. Endocrinología. Y gracias, Marina. Y, es que me he leído el libro entero, y Gregorio Marañón lo que hizo fue aplicar, como decía Montserrat Cubría, aplicó a un enfermo imaginario sus conocimientos en endocrinología. Entonces no había cadáver, pero le hizo una autopsia, ¿no? Y decidió que tenía cretinismo, que tenía ictiosis y otras varias enfermedades, que eran tarados, ¿no? Cosa que, por cierto, en gran parte lo había dicho Herrán 50 años antes, pero le han quitado el pan y la sal a José María Herrán, tal vez por la importancia de Gregorio Marañón. Bueno, la influencia de Marañón fue tal que a partir de los que vinieron detrás se encontraron como muy cohibidos. La que hoy es Avenida del Hombre Pez de Liérganes, durante unos años se llamó José María de Pereda, que quitó a Sixto Córdoba, José María de Cosío, Adriano García Lomas, todos que tratan brevemente la figura del hombre pez, parece que pasan de puntillas sobre ellos, no les interesa porque dicen, no, esto es una serie de rollos, tal. Eso llega hasta hace 4 días, lo ves en escritores de hace 4 días que todavía te hablan de que no, pero esto no, porque esto es como un hecho mal documentado. O sea, no son capaces de ver, no, esto es una leyenda popular. Olvídate de esto, es una leyenda popular, ¿vale? Hasta tal punto que contamina incluso a gente como un antropólogo como José Manuel Gómez Tabanera, un antropólogo de gran nivel que se entretiene en cosas intrascendentes, menudencias, en vez de darse cuenta de no, esto es una leyenda. No obstante, en 1944 ya hubo un antropólogo, por supuesto, de muy alto nivel, como era Julio Caro Baroja, que en medio de ese mar contrario, como era el mar que había creado Gregorio Marañón, un medio hostil a hablar de esto, la primera vez que yo leo, la primera vez que yo he detectado que un escritor, dice, un antropólogo, ve aquello y dice, donde Gregorio Marañón solo veía taras, yo lo que veo son temas míticos, porque ya conocía los trabajos de Arne, los trabajos de Thomson, creo que también, no, Thomson es un poco posterior, pero los de Arne sí. Julio Caro Baroja es también un pionero de la antropología, en España por lo menos, y él vio que allí había algo más. Desgraciadamente su paso sobre la leyenda fue muy fugaz, no sé si también un poco acogotado por las circunstancias, o también porque no era de aquí, le interesaba menos, o porque en 1944 era un momento un poco malo para tratar estos temas. Y realmente lo que viene después, pues siguen con los tratamientos estos médicos, estudiando si es verdad o mentira. El otro día alguien me preguntaba todavía si esto era verdad o mentira. Estamos ya avanzado el siglo XXI. No podemos admitir ninguna de estas cosas como históricas, prácticamente ninguna. Incluso yo diría que ni incluso muchas de las que nos plantean, ahora diré una. Pero ya por acabar con este capítulo 3, llega Montserrat Cubría, a la persona a la que yo no conocía, a pesar de que hizo mi presentación en Liérganes, la conocí una semana antes,
y Montserrat Cubría ya, la verdad es que yo tenía 20 personas, no 21, y Montserrat Cubría me apareció cuando ya estaba prácticamente todo, ya casi para mandárselo a Ramón, me aparece ella y me parece un descubrimiento muy interesante porque efectivamente comparto con ella muchas cosas y de cierto modo se me adelantó un par de años en poner algunas de esas cuestiones que yo planteaba aquí, ¿no? Y bueno, luego pasamos al último capítulo, conclusiones aparte, que es el capítulo 4, donde agrupo en 5 grupos. Distribuyo en 5 grupos los mitemas que en realidad no es cada grupo de estos 5 un mitema, sino varios mitemas muy relacionados entre sí. El primero es la maldición. Como sois todos probablemente bastante conocedores del asunto, el hombre pez, los acontecimientos se desatan a partir de la maldición materna. Él pues no se porta bien y tal, entonces la madre le dice: quiera Dios que te conviertas en pez, ¿no? Y entonces se transforma en pez. Esto, que nos puede parecer hoy bastante banal, era un conocimiento que viene desde la antigüedad. Yo en estos 5 subcapítulos del 4, lo que trato son estos mitemas siempre con prácticamente el mismo esquema, casi todo siempre es el mismo esquema. Primero busco las maldiciones, esta capacidad ejecutiva de las maldiciones, la busco en las culturas antiguas, luego en el cristianismo, luego en la cultura cántabra contemporánea, la que se ha podido recoger en los siglos XVIII, XIX, XX, incluso XXI en algún caso, y finalmente, y se me ha olvidado que empiezo por supuesto, por su presencia dentro de la leyenda del hombre pez. La capacidad ejecutiva de las maldiciones era tal que la gente realmente, paso a la última parte, la parte cántabra, ¿no? Que la gente creía que efectivamente si tú la armabas, si a Ramón me hacía a mí una y yo decía con justicia: Ramón, ojalá te conviertas en pez, Ramón acababa en la bahía allí nadando por el agua. O sea que no la hagan mal. Y la gente creía que eso era cierto, ¿no? Bueno, la siguiente es la desaparición de Francisco de la Vega durante los baños solsticiales. Francisco de la Vega desaparece misteriosamente durante los baños del 23 de junio, del solsticio de verano. O casualidad que teniendo el año 365 días vaya a desaparecer precisamente el día del solsticio de verano. Claro, evidentemente nos encontramos lo mismo, con creencias muy antiguas de la importancia de los baños solsticiales. Y por hablar solamente de la parte de Cantabria, pues a todos os suena los baños de Soto de la Marina, probablemente, la gente bañándose allí la noche del 23 de junio, pero no es un caso único. El mismo Jesús García Preciado recoge casos de monte, en Aguanaz número 2 creo que hay un estudio también de Cueto, hay recogidos casos también en Piélagos y en Miengo, hay unos fantásticos muy bien documentados y se siguen haciendo actualmente en Laredo, y probablemente hubiese otros sitios de Cantabria que no he logrado documentar. Pero los baños solsticiales, las 9 olas y todo eso, que Julio Caro Baroja, desconociendo la parte de Cantabria, asume que es una tradición gallega, existe en gran parte de la Europa atlántica y desde luego tenía gran vigencia en Cantabria. Que Francisco de la Vega desapareciese bañándose después de merendar con sus amigos alrededor del fuego la noche del solsticio de verano no podía ser casualidad. Feijóo no se dio cuenta de ello, Marañón seguramente sí que se dio cuenta de ello, y a falto de armas para combatirlo, lo que hizo sencillamente es no poner nada. El tercero no es el que tengo aquí, pero el que yo he puesto como tercero ahora para la presentación es el caso de los endemoniados y el exorcismo. Exactamente igual. La gente creía que, aparte del diablo, ese personaje que tiene muchas caras y que ahora no vamos a tratar, había multitud de pequeños demonios de tamaño ínfimo que eran capaces de meterse dentro de nuestro cuerpo, generalmente a través de agua o de comida contaminada, que muchas veces nos daba una bruja o alguien con mala intención, y que una vez que lo engullíamos se alojaban dentro de nuestro cuerpo y nos producían enfermedades, particularmente las mentales. La Iglesia Católica todavía tiene exorcistas por ahí en nómina, y realmente en la sociedad tradicional la gente creía eso, y
ceremoniales de exorcismo aparecen descritos abundantemente, en los cuales pues alguien con esa capacidad, generalmente un clérigo con la Biblia, con un crucifijo, emitiendo oraciones en latín inteligibles para la gente, era capaz de sacar los demonios de esos cuerpos, ¿no? Y hay una muy guapa, ¿no? Está descrito, en los cuales la gente estaba allí observando la actividad del cura con la boca cerrada, no fuese a ser que saliesen los demonios del otro y se metiesen en el cuerpo propio, ¿no? Es realmente, y esto estoy hablando de testimonios de hace relativamente pocos años, ¿eh? O sea, relativamente, quiero decir, muy posteriores desde luego al hombre pez. Estamos hablando ya de gente que ha podido conocerlo a principios del siglo XX, ¿no? Endemoniados y exorcismos, como intentaron, como creyeron con Francisco de la Vega y como intentaron sacarle los demonios del cuerpo de esa manera. Una de las consecuencias típicas de las maldiciones del capítulo 1 es lo que yo meto en el 5, que aquí lo pongo en cuarto lugar, que son las metamorfosis. La capacidad, la creencia en la capacidad de transformarse, y en particular producto de las maldiciones. No hay más que cogerse cualquier manual de mitología griega para ver cómo Zeus o Apolo o cualquier dios de estos transformaba humanos o transformaba dioses menores en animales, en objetos, en cualquier cosa, como castigo para protegerlos por diversas circunstancias. Y eso se creía en las sociedades tradicionales. Lógicamente, el cristianismo que viene después no cree en ello y lo combate. Y a pesar de ello, muchas de estas creencias alcanzaron el siglo XIX e incluso el XX de alguna manera, ¿no? Y desde luego lo tenemos en el hombre pez, en las cuales la gente creyó que había adquirido capacidades como las de un pez, incluso la incapacidad para comunicarse, por ejemplo, las escamas, su capacidad para tragar agua y devolverlo, necesario para la vida marina, porque claro, si tú te crees que va por el agua engullendo peces, metiéndolos en la boca como los peces, luego tienes que expulsar ese agua. Todas esas creencias estaban ahí y están muy presentes en la leyenda. Bueno, el último ya, con lo cual acabo, es la lucha contra el ofidio monstruoso. Esta es una creencia también que tiene raíces pues, en todas las mitologías antiguas, en las mitologías mesopotámicas, las egipcias, por supuesto las griegas, que de alguna forma pasa al cristianismo, donde tenemos a San Jorge y a San Miguel Arcángel matando serpientes monstruosas, y que está en la tradición cántabra también, donde tienes cuentos y romances donde se combate, el héroe combate a la serpiente monstruosa, e incluso ciertos clanes, como cuento ahí, como los Velarde, los Tagle, los Vélez de Escalante, los Vélez de las Cuevas, los Rubalcaba, por supuesto, con amplia presencia en Liérganes, les veis ahí en los escudos matando serpientes gigantescas y liberando princesas, ¿no? Es una creencia muy antigua que de repente la vemos aquí metida en la leyenda del hombre pez, en el cual Francisco de la Vega, con quien lucha, es con un congrio monstruoso. El congrio, en muchos dialectos y lenguas europeas, se llama culebra de mar, porque es un animal con una forma aproximadamente ofídica, ¿no? Entonces, hasta tal punto estaba metido esta creencia, lo digo, si vais por Liérganes, hay como una docena de escudos de los Rubalcaba allí, matando la serpiente cúlebre, la serpiente monstruosa, y la tenéis allí, ¿no? Y bueno, nada más decir que además una versión ampliada de la lucha contra el ofidio monstruoso la he publicado en la revista de Toño y de Baby, en Aguanaz, que también está por ahí, es como más ampliada y bueno, con otros temas de los que meto aquí. Esto es una reducción de eso porque era una aplicación hacia la leyenda del hombre pez, ¿no? Pero tenéis ahí también un artículo del mismo asunto donde me explayo más con esto que digo, ¿no? Y os acabo de contar todo. Yo creo que ya no me falta nada de todo esto que tenía por aquí. Pues no. Y además, como hay mucha gente que seguro que sabe de esto y que tiene alguna inquietud o alguna pregunta, sí acabar con eso, ¿no? Que yo ahí tenía algunas diferencias con Montserrat Cubría, porque ella sí creía ciertas partes de la leyenda. Como os digo, si veis la leyenda original y veis la evolución a través de los distintos estudios, veis que a medida que avanza la ciencia van quitando esto, lo otro y más allá, hasta dejarla como estos del siglo XX, desde Marañón en adelante, lo que hacen es inventarse novelas en base a lo que ellos creen que es factible. Pero es que yo hay cosas
que digo, bueno, ¿y por qué es factible que una familia en el siglo XVII mande a un hijo a aprender carpintería o cerrajería a Bilbao? Hoy no es raro, conozco un caso que pudiendo estudiar Derecho en la Universidad de Cantabria y en Santander, pues una familia manda a su hija a estudiar a Valladolid. Bueno, pero llevar esto al siglo XVII, una familia que tenía que ser pobres, realmente pobres como ratas, ¿qué necesidad tenían de mandar a un hijo a estudiar a Bilbao algo en lo que en Yérgenes había así de cerrajeros y así de carpinteros? Porque si miráis todas las industrias estas de los cañones, ¿no? La industria siderúrgica de Yérgenes, pues imaginaros todos los engranajes que eran acuáticos, eso ya es un poco de ingeniería, todos eran ruedas dentadas que se movían unas sobre otras y estaban hechas todas de madera. Tenían que tener manadas de carpinteros preparados allí, porque aquellos todos los días habría alguna ruptura en alguno de aquellos engranajes de madera en todo, ¿no? Y de madera sujetada con pletinas metálicas, carpinteros, cerrajeros por todas partes. ¿Qué necesidad tenían de mandar a un hijo a estudiar a Bilbao? Una familia pobre, algo que nos podemos plantear hoy en día, pero que desde luego no es típico de aquella época. Más aún, si estás diciendo que era algo retrasado mental, tal y como en aquella época se trataba a cualquier persona con una minusvalía psíquica, le iban a mandar a Bilbao a aprender un oficio. Es que no tiene ninguna lógica. Igual que lo que digo de Cádiz. Yo tampoco me creo lo de Cádiz. Yo creo que es todo parte de la leyenda. No hay ningún documento que avale que pasó por Cádiz. Cuando pasó por conventos, por arzobispos, por la Inquisición y por varios exorcistas, todos ellos clérigos, por allí, no dejó ningún tipo de documento escrito, ni siquiera en la época, en el siglo XVII. Yo sencillamente creo que es toda una leyenda, una grandísima leyenda, que, como digo, se ha conservado en dos versiones, una versión ciertamente algo recortada, poco recortada, pero algo recortada, y afortunadamente una versión fantástica, sin recortes, que es la que mayormente manejo yo. Y ahora sí que ya lo dejo, os agradezco otra vez que estéis aquí y dispuesto a contestar las preguntas que tengáis. Dime. Bueno, dos cositas. Lo primero, una curiosidad, porque has mencionado antes al antropólogo Gómez Tabanera, y parece que era un antropólogo un poco rompedor, o sea, muy abierto a ideas un poco heterodoxas, y es curioso porque yo en los años 50, he encontrado en la prensa de los años 50, concretamente en la revista Blanco y Negro del ABC, publicó por el año 55 o así, un reportaje sobre el Yeti, ¿no? Era la época que estaba de moda, ¿no? Y claro, pues como un creyente absoluto en aquello, mencionando un científico soviético, del que yo luego he buscado en internet, no he encontrado nada en los escritores soviéticos, incluso de entonces no hay ninguna referencia a él. O sea, se basó en alguna noticia de prensa teniendo en cuenta la falta de fiabilidad de lo que venía por allá, ¿no? Bueno, era un gran científico, Gómez Tabanera, ¿eh? Lo que pasa es que el mejor escribano hace un borrón. Que tenía patinazos así con estos basados en noticias pues, de cuarta categoría. Por contestarte a esto, luego me dices la otra. Gómez Tabanera, en realidad yo creo, la pinta que tiene, tendría que confirmarlo, pero tampoco era mi objeto. Yo no he querido aquí agotar todo. A mí me da la impresión de que Gómez Tabanera se le encargó el artículo este que le publicó la revista Hoyo Sainz en los años 70, yo creo que fue un encargo desde aquí para rellenar algo. Y Gómez Tabanera en realidad dedica el artículo a justificar el error de Feijóo. Yo en algún momento del libro pongo que realmente Feijóo no necesitaba defensores. Estoy hablando de Feijóo del siglo XVII, porque el otro día alguien me confundió, digo, no, en el siglo XVII no necesitaba a nadie que le defendiese. Era un gran... como todos, y yo también cometeré mis errores, y dentro de cierto tiempo pues habrá alguien que pillará errores, seguramente lo sabrá. Y Feijóo era un gran... Pero Gómez Tabanera es que dedica el artículo francamente a defender algo, y digo, si no necesitas defenderlo. Y luego sí que es cierto, y te voy a decir una cosa, que si lees el apartado de Gómez Tabanera, verás que yo le he pillado en varios renuncios. ¿Por qué? Porque muchas veces no iba a la fuente, estaba copiando a Marañón. No solo él, muchos más. Hay varios que cometen errores
porque en vez de ir a las fuentes se quedan con Marañón. Y Marañón, yo no sé exactamente por qué, porque Marañón conocía el trabajo de Hoyo, del cura de Liérganes, y lo que recopiló Feijóo. Conocía a los dos. Los que han venido después no, pero han juzgado unos y otros a través de Marañón, cometiendo errores de Marañón, o sea, prosiguiendo con los errores de Marañón. Hay varios ahí. Aparte, Marañón tiene otra cuestión también que yo creo que es un poco tendencioso, en el sentido de que arrima el asco a su sardina para justificar sus propias hipótesis. O sea, coge de aquí y de allá, en plan self-service, ¿no? Esto me vale, de aquí me vale esto, y de aquí me vale esto, y con esto hago una teoría. Y yo creo que hay que ser un poco más riguroso con el asunto. Pues precisamente, bueno, sobre todo lo que quería comentar es esto de Marañón, de que dices que Marañón se cargó la leyenda, ¿no? Pero ¿no te parece más bien como que le dio un nuevo desarrollo? Porque en realidad él no niega en ningún momento que existió una persona, hombre, pez, que estuvo en Cádiz, que fue por el mar y todo aquello, simplemente lo está naturalizando. Es decir, lo que está produciendo es la naturalización de los mitos, que es lo mismo que se ha hecho con la gran serpiente marina, con el monstruo del lago Ness y con todas estas cosas. Se cogen mitos de aquí y de allá y se naturalizan como si fuera un animal zoológico, como si fuera un hombre de Neandertal, en el caso del Yeti, o como si fuera el Gigantopithecus. Sí, o sea, pero naturalizó puede ser, pero Feijóo al final lo que acaba diciendo es que Francisco de la Vega Casar era un pobre hombre que simplemente tenía unas ciertas taras y que motivaron que pasase a la leyenda, que digamos que se hiciese, más que caricatura, que se hiciese leyenda de sus taras, ¿no? O sea, y luego al final hace otra cosa que a mí no me parece nada rigurosa. Estamos en otra época, no en la de Marañón, no le voy a criticar por ello, pero lo cierto es que construye un relato muy sencillín basado en lo que había. Es decir, lo mismo, tú coges todo lo que te ha transmitido la tradición oral y tú acabas haciendo un relato muy sencillo. Es decir, Francisco de la Vega era un pobre chico que un día pues, se escapó, le mandaron a Bilbao, pero allí le llevaron unos que apareció en Cádiz y allí se bañaba mucho como en Liérganes, y un día le cogieron y le trajeron. O sea, tú puedes construir, de cualquier leyenda, tú puedes construir eso. Decía yo en Casturdiales que todos estos estudios dedicados a Francisco de la Vega, digo, a mí no se me ha ocurrido nunca a nadie que le haya dedicado una tesis doctoral a la Cenicienta, y a qué zapato calzaba la Cenicienta, que no le valía ninguna otra moza del reino, ¿no? Por la sencilla razón de que todo el mundo sabe que es un cuento. Claro, no una leyenda, un cuento, que admite ya de principio que es mentira. La leyenda no, admites que hay un anclaje a la verdad, sea leyenda geográfica, leyenda histórica. Francisco de la Vega existió. Hay muy pocas dudas en eso. Hay una partida de nacimiento de él, de sus hermanos, de sus padres. Esa parte la sabemos. El resto, yo creo que el resto es puramente leyenda construida en base a una serie de creencias, una aportación de mitemas que los han ido trayendo, construyendo una leyenda como el pueblo la construía, trayendo mitemas de un lado y de otro hasta construir un relato. Marañón lo que hace es construir demuele totalmente la leyenda tradicional y construye un relato muy sencillo con aquello que la ciencia de su época y de la nuestra, porque en este aspecto en casi un siglo no ha variado, admite como posible. Pero yo incluso es lo que te digo, que hay cosas que a mí, aun siendo posibles, me parecen que no tienen ningún apoyo documental. Tampoco sabemos si pasó por Bilbao, que ciertamente es más difícil probar que pasó por una escuela de aprendices de carpintería en Bilbao, que no lo que pasó en Cádiz, que fue ya un aparente escándalo que tuvo que dejar algún tipo de rastro, pero yo simplemente el hecho de que en Cádiz no haya aparecido nada me hace dudar absolutamente de todo, incluso de lo de Bilbao, y de ahí en adelante de prácticamente todo, pero no de la leyenda. Es que a mí el que sea verdad o mentira, como te pregunta la gente, y te lo podría preguntar de cualquier otra leyenda, a mí me parece absolutamente trivial y sencillamente sin ningún interés. Y Gómez Tabanera era también un gran antropólogo, lo que pasa es que yo creo que este tema no le interesaba en absoluto y simplemente cumplió el trámite que le pidieron desde la revista Altamira, hizo un artículo en el cual hablaba de lo que él sabía.
realidad muy poco dedicado al hombre pez, a pesar del título. Dedica una gran parte del artículo a hablar de ictioides, de creencias en seres desde la antigüedad, desde Mesopotamia, en seres semianfibios, humanos semianfibios, y después otra parte al final que le fusiló desde mi punto de vista a Caro Baroja también sobre una especie de lazarillo de Tormes bis del siglo XVII y tal, que se lo fusiló, por lo menos que no lo pone, pero que yo creo que se lo fusiló a Caro Baroja, y una parte central, como si fuese un bocadillo, digo yo, al hombre pez, en el cual no aporta realmente nada, a pesar del tamaño del artículo. Estamos hablando de 80 y tantas páginas de la revista Hoyosai, no estamos hablando de 4 páginas. Pero también hay, y perdón, ya lo dejo para que intervengan los demás, también hay que tener en cuenta que en los años 50, por ejemplo, cuando yo he mencionado ese artículo, había como una tendencia en los científicos a abrirse aquellas nuevas misterios que aparecían por ahí, ¿no? En los años 50 aparecen los monstruos, aparecen los ovnis, no sé qué, y los científicos se abren a la posibilidad de todo aquello, ¿no? Luego se viene abajo todo aquello, ¿no? Pero los primatólogos, antropólogos, no sé qué, participaron en aquel tiempo en todas estas creencias, en cierta manera, ¿no? Hasta que todo queda, se desmiente, ¿no? Pero, bueno, estaba un poco en esa tónica de apertura, ¿no? Sí, tendrá otros trabajos magníficos, ¿eh? Yo solamente digo que en este trabajo una parte está fusilada a Caro Baroja, otra parte está dedicada a algo que es innecesario, que es defender el gran valor científico de la obra de Feijóo, sobre lo que creo que no conozco a nadie que lo ponga en duda, y yo creo que era sencillamente un artículo de encargo. ¿Más preguntas? Toño. Sí, el otro día cuando estuvimos hablando en la radio comentabas que de alguna manera el tratamiento que ahora mismo de la leyenda del hombre pez, que digamos que lo que hace más que nada es desvirtuar un poco la leyenda, no la fortalece como tal leyenda, sino que, como tú bien has dicho, parte de estos trabajos basados en fisiología, la medicina, las ciencias naturales. ¿Crees que sería necesario revitalizar en ese sentido la leyenda del hombre pez como tal leyenda? ¿No? Como Bueno, yo tampoco veo mal que se explote turísticamente. Yo he estado, mira, el fin de semana pasado he estado en Sugarramurdi, en la Cueva de las Brujas de Sugarramurdi, los famosos, ya sabéis, hubo aquí en el siglo XVII unas acosadas de brujas, las trucaron, las quemaron y tal. Y la verdad es que iba con unas expectativas pésimas. Yo iba a que me van a vender escobas por las esquinas, brujitas y no sé qué y tal. Oye, te encuentras con algo que Marina llamaría un németon, una cueva fantástica, atravesada por un regato, con unos... desgraciadamente demasiado arreglada, como casi todas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sin brujas, sin tal... y yo creo que... Es un centro de interpretación bastante majo también, ¿no? No es un centro de interpretación como tal, no, te cobran a la entrada y luego la visita, puede ser una visita guiada, pero no tiene como tal, es la misma cueva, pero la cueva es que merece la pena verse, ¿no? Y la historia está, y luego admiten como tal, pues que bueno, que una parte estaban aquellas señoras que probablemente eran herederas de alguna religiones anteriores y que, o sencillamente por maledicencia al final acaban en la hoguera, ¿no? Bueno, Francisco de la Vega, yo creo que sí que se puede explotar turísticamente, pero desde luego lo que no puedes hacer es una escena que yo decía antes de empezar, que la he visto yo en Lierganes. O sea, Lierganes, sabéis que el centro de interpretación es muy pequeño, caben apenas 10-15 personas. Cuando viene un autobús de Inserso, pues las meten pues de 10 o de 15 en 15, y yo he observado una vez al salir como una persona que estaba afuera le decía, ¿qué? ¿Merece la pena entrar? Y uno que salía decía, para ver a un tarao. Eso me refería yo, que por desgracia, eso me refería que por desgracia, tal como está ahora mismo eso que explica. Eso que habría que cambiarlo. Claro, totalmente. Sí, es que lo que te explican allí es que era un ictiósico, o sea, se dedican a explicarte que era un ictiósico, que era un cretino, claro, basándose en que tenía no sé qué enfermedades fisiológicas. Es Marañón. O sea, están contando, en el siglo XXI, están contando el rollo de Marañón de 1935. Eso es lo lamentable. Eso es lo que habría que cambiar, claro, habría que recuperar la leyenda como tal. Es que todo esto que estoy contando yo, lo
lo que está recogido en el libro, bien aprovechado, tú puedes hacer un centro de interpretación Claro, sí, hablando de las leyendas. Me parece fantástico. Y además de toda la comarca, porque yo, como sabe Ramón, tuve, aparte de los dibujos, que hay muchos, no solamente los nuevos, sino algunos antiguos también, antiguos quiero decir, recogidos de autores de otras obras, y muchísimas fotografías, estaba muy empeñado en ilustrar el libro, porque yo pienso que todo esto, cuando hay la posibilidad de ilustrarlo, y yo todas estas cuestiones que las puedes ver allí, en Liergan y tal, en Miera, por ejemplo, la nevera, los puentes, los caminos laterales por el Miera para bajar los troncos, todo eso que está explotado en un centro de interpretación de los cañones que está bien, ese está bien, pero que está regido por militares y con una versión militar del asunto, con una versión que se ciñe a la fábrica que había allí, que encima no era una fábrica militar, que era una fábrica civil. Los militares lo que hacían era custodiar los secretos tecnológicos que había allí. Entonces había tropa, claro, había allí una guarnición militar y estaba aquello amurallado destinado a proteger el sitio, el centro de producción y los secretos militares. Pero la producción era civil, los que cortaban los troncos arriba, los que los bajaban por el río, los que hacían el carbón vegetal, los que manejaban los hornos, los flamencos, ¿no? Es una historia fantástica también. Los Rojí, los Bernó, los Monar, los Baldor, los Sotí, los Uslé, todos esos que hay por ahí, todos esos apellidos que son apellidos flamencos castellanizados. Toda esa historia, las minas de hierro que tienen unos paisajes preciosos en Santa Marina, en Pámanes también, el embarcadero de Pedreña, lo que hay en Eras, que no lo conocemos, donde se embarcaban los camiones porque está todo enfangado allí, que también merece la pena, todas las instalaciones que están repartidas por la Cavada, todo ese conjunto que está, por lo menos, y el resbaladero en San Roque, que está en lo que era la antigua Junta de Cudello, más San Roque con el resbaladero, todo allí un montón de restos históricos, arqueológicos, arqueológicos la gente suele entender que es más antiguo. Bueno, sí, son arqueológicos, pero estamos hablando de cosas de 1650 en adelante, pero son todo cuestiones muy ligadas a la leyenda, según las teorías de Montserrat Cubrier, que a mí es una teoría de ella que, bueno, hay que profundizar en ella, ya creo que está profundizando en el asunto, de esa relación genética que pudo tener la leyenda con esa situación fantástica de Liérganes. Yo no conocía que estaba trabajando en ello, pero yo sí que noté que había un momento muy especial, que estás en un momento de ebullición, de un cambio brusco, pero tuvo que ser bestial, porque prácticamente de 1630 a 1660 se llenó aquello de forasteros, de vascos y sobre todo de los flamencos. Y pasó la economía de ser una economía de subsistencia medieval a gente, por ejemplo, como eran estos, que no cultivaban, pero que tenían que consumir, alguien tenía que cultivar para ellos. Entonces hay un pequeño capitalismo, y cómo prácticamente en los últimos años ya se meten los pasiegos desde los valles y se van colonizando las zonas del monte y metiendo su economía, revolucionaria economía de las vacas estabuladas y las producciones lácteas, el queso y tal, y vendiéndolo abajo, todo al mismo tiempo prácticamente. Cómo se produce ese cambio tan bestial, y que para mí es mucho más importante que lo que se cuenta en el centro de interpretación de la fábrica esta de los cañones, conserva esa parte importante también, pero que es una visión, bueno, está llevada por militares, pues una visión militarista de algo que realmente era muy minoritario en aquellos momentos. Eran 4 militares los que había allí. Cierto es que luego los cañones se llevaban a barcos de guerra o a puestos al morro a Santiago de Cuba, a La Habana, o a Cartagena de Indias, a los frentes, vale, esa parte es militar, pero en Cantabria era muy poco militar, aquello era muy civil, y todo aquello está abandonado en pos de una leyenda que se entiende. Yo tuve ocasión de decírselo en Liérganes al alcalde, que yo entiendo que es algo más que local en el sentido de Liérganes, que es por lo menos de lo que era la antigua Junta de Cudello, que hay en Marina, en Medio Cudello, en Miera, hay restos. Tú mira, fantástica, por ejemplo.